Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a la presentación de este libro de Fernando Viveros, el segundo ya, la segunda novela de un escritor que aparte de escribir bien, escribe mucho y está muy prolífico, así que dentro de poco esperaremos otra novela más. Pero por lo pronto vamos a presentar esta novela que lleva por título Y seguiremos siendo nosotros. Vamos a conversar entre Fernando Viveros y yo acerca de este libro, su autor, y quisiera decir precisamente algunas palabras con respecto a Fernando Viveros para que lo conozcan quienes no lo han leído. Fernando Viveros nació en la Ciudad de México, es un lector permanente y viajero por los 5 continentes, y en efecto es un enorme viajero. Doctor en creación literaria, promotor cultural, melómano y percusionista, doctor en Derecho, educador, maestro rural en África y en India, caminante, grumete. Ahí competimos, mi querido Fernando, en esto de ser marineros. Fue diplomático en la Embajada de México en Washington, D.C. y en el Consulado General en Los Ángeles, California. Es un destacado analista y escritor de distopías, publicó la novela distópica Candidez y la presentó con éxito en Madrid, Lima, Bogotá, Medellín y en las ferias internacionales del libro en Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Panamá y Guatemala. Continúa con su narrativa distópica, con su novela Y seguiremos siendo nosotros, que es precisamente la que vamos a presentar el día de hoy. Bienvenido, Fernando, qué bueno tenerte aquí a través de este enlace con las librerías Porrúa. Muchas gracias, no, muchas gracias en primer lugar, agradecer a nuestros queridos amigos de las librerías Porrúa por su amable hospitalidad para permitirnos conversar sobre esta novela, a ti, sobre todo, pues con tu aprecio y con tu generosidad, un maestro de generaciones de escritores, entre los cuales me honro ser miembro de esa lista, y además un escritor también muy prolífico y sobre todo prolífico de premios, ¿verdad, mi querido Mauricio? Y bueno, también mandarle un saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Hay gente de Madrid, de España, de California, de Centro y Sudamérica que amablemente nos están haciendo el favor de atender esta presentación del libro, y pues encantado de conversar contigo, Mauricio. Yo creo que va a ser un rato muy ameno, muy interesante para nuestros amigos y amigas lectores. Pues mira, vamos a iniciar, si te parece. Yo acabo de perder pantalla para mí, pero creo que nos seguimos viendo. Y Así si te es. parece, yo preparé algo con respecto a, y seguiremos siendo nosotros, Fernando, quienes nos está escuchando, un breve texto que no quiere spoilear la novela, porque al contrario, lo que queremos es que los lectores se interesen en su trama, en el argumento que tiene. Pero esto es lo que preparé, y bueno, me presento también ante ustedes. Yo soy Mauricio Carrera, y vamos a iniciar con esto que lleva por título Hipermodernidad. Y dice así: en la historia reciente de la humanidad hemos pasado por 3 grandes etapas: la modernidad, el posmodernismo y lo hipermoderno. En la primera creímos haber dejado el atraso y alcanzado lo moderno. La modernidad nos rodeaba, era parte de nuestro presente. Durante mucho tiempo nos sentimos así. Algunos teóricos ubican su inicio en la Revolución Francesa. Los anhelos de igualdad, libertad, fraternidad, aunados a la revolución industrial, es decir, al sentido práctico de la ciencia en nuestras vidas, nos daban sentido, nos hacían contemporáneos de los avances sociales y tecnológicos de la humanidad. Había, por decirlo así, un orgullo en formar parte de esa modernidad. Rimbaud mismo lo exigía. Il faut être moderne, decía Rimbaud. Hay que ser modernos. En la poesía, sí, lo decía Rimbaud, pero también en nuestras maneras de ser en el mundo. Luego vino la decepción. Lo moderno no era la panacea ni nos hacía sentir a gusto. Guerras, contaminación, intolerancia, crisis económicas, descontento social, no los había desterrado esa pretendida modernidad. Y vino entonces otra etapa, la posmodernidad. Así, en lugar de regocijarnos en el presente,
empezamos a ver hacia el pasado, la nostalgia de lo que ya fue, pero que era mejor de lo que ahora es. Lo idílico del todo tiempo pasado fue mejor, metido en modas, lecturas, cinematografía, estilos de vida. Quizá la posmodernidad haya comenzado con los movimientos juveniles de los años 60, cuando hubo un rechazo al establishment, es decir, a todo lo establecido en el presente, en ese presente, y se preconizó un tiempo en el pasado, el de las comunas, el del amor bucólico, el de las drogas, que permitían escapar precisamente de la opresión que encontraban los jóvenes en lo contemporáneo. Y más tarde, que es la época en la que vivimos, sobrevino la hipermodernidad. Aquí en esta hipermodernidad ya no hay un bienestar presente ni una nostalgia por el pasado, sino que hay una especie de esperanza hacia el futuro como algo mejor. Sostengo que esta hipermodernidad empieza con el desarrollo de computadoras en general y más aún con las computadoras personales en particular. Eso y la llegada a nuestras vidas de la supercarretera de la información, es decir, las redes sociales que nos rodean, han hecho que modifiquemos nuestra conducta, nuestras conductas. Todo avanza de manera vertiginosa. Vislumbramos el futuro en nuestras manos a través de tablets, teléfonos inteligentes, eh, la realidad virtual y cibernética, que ha traído consigo la robótica, los autos Tesla, las impresoras 3D, la comunicación instantánea, las compras en línea. Eso precisamente es la hipermodernidad, vislumbrar el futuro, hacerlo nuestro, moldearlo a nuestro antojo. Y es en esta tercera etapa, en esta hipermodernidad, donde se sitúa y seguiremos siendo nosotros, la segunda novela de Fernando Viveros. Su autor está interesado en lo hipermoderno. El tema lo abordó también en su primera novela, Candidez. Pero, aunque estén situadas en esa hipermodernidad, estas novelas le permiten más bien hacer a Fernando Viveros, a su autor, una reflexión acerca de los pros y los contras de los tiempos hipermodernos que ahora vivimos, pero en particular de los que vendrán. En esta novela, el futuro se presenta prometedor. La ciencia ha avanzado tanto que puede hacer combinaciones genéticas para que los seres humanos nazcan con mejores herramientas para afrontar la vida. Se les pueden hacer más inteligentes, más atléticos, más atractivos y también más sanos. No se van a enfermar, son saludables y seguros serán felizmente longevos. Estos nuevos seres humanos son los mejorados, así se les llama en la novela, en contraposición a los que no han sido objeto de cambios en su organismo, llamados simple y sencillamente y hasta con desdén los naturales. Y déjenme decirles que aunque se trate de una novela, ¿acaso no está lejos el momento en que la sociedad alcance esos niveles de desarrollo y de mejoramiento humano? Claro, a todo gran cambio sobreviene un cuestionamiento. ¿Ese cambio, ese futuro es bueno? ¿Ese cambio, ese futuro es malo? Y es en ese dilema donde interviene la literatura de Fernando Viveros. Porque y seguiremos siendo nosotros, no asistimos a un alegato filosófico, a un alegato científico o a un alegato divino, sino a una novela donde los personajes y su trama nos muestran esa hipermodernidad y sus rasgos de bondad o de peligro que contiene. No hablaré de la trama y dejaré que sea lector o lectora interesado quien la descubra. Solo me voy a centrar brevemente en su protagonista principal, Eloy Paz. Desde su apellido hay una pista. Es ante todo un ser humano, uno natural, no mejorado. Lo es por decisión propia. Eloy Paz prefiere ser rehén del azar, perdón, bonita frase que tiene esta novela, rehén del azar, a ser objeto de una manipulación tecnológica que modifique su destino. Está casado con una mujer que no lo entiende, pues ella misma ha abrazado los ideales de la hipermodernidad y se ha hecho operaciones que han mejorado su físico. Su única actividad de la esposa consiste en ejercer el hiperconsumo,
Ella es Lidia. Al principio de su matrimonio le exigió a Eloy Paz que sus hijos fueran mejorados. Él se negó hasta que encontró una decisión salomónica. El primer hijo, cuyo nombre Roberto, sería mejorado para darle gusto a su esposa. Y la segunda, una hija de nombre Vita, sería natural para darse gusto a sí mismo, este gusto que se da Eloy Paz. La vida de esa manera, por supuesto, tiene sus altibajos. Lo importante, a mi modo de ver, es la razón por la que Eloy Paz ha tomado esas decisiones. Tal es el meollo de esta novela. Porque Fernando Viveros, sin cuestionar los avances científicos, sí se detiene, en cambio, en algo fundamental. Su protagonista, Eloy Paz, quiere, ambiciona, desea, lucha por ser no otra cosa que un ser humano. Es un hombre apegado más a la tierra. Posee una finca vitivinícola de significativo nombre, Cariño. Es un hombre trabajador que además goza de los placeres del mundo. Tiene 60 años y persigue la felicidad. Ve a su alrededor y no ve personas felices. Por ejemplo, Lidia, su esposa, por más que tiene todo, que es atractiva y se va de compras cuando quiere, no es verdaderamente feliz. Recrimina, se enoja, se deprime. Su hijo Roberto, igual, a pesar de ser un mejorado, es exitoso, pero no de la manera como él quiere. Tampoco es feliz. No de una manera sencillamente humana, por decirlo de alguna forma, de contentarse con lo que se es y lo que se tiene. Vita, su hija, aunque ha conocido de las desventajas de competir laboralmente en un mundo de mejorados, cuando ella es natural, es sin embargo la más cariñosa, la más comprensiva. Así, y seguiremos siendo nosotros, Fernando Viveros nos plantea eso precisamente. En la hipermodernidad hay que luchar por no perder nuestra esencia humana. Eso me recuerda a una frase que me encanta, que me gusta mucho y que seguramente tú compartes, Fernando. Lo decía George Orwell, este escritor británico. En una guerra no importa tanto sobrevivir, sino mantenernos humanos. Y es que ser humano significa interesarse en el bien de los demás. Lo que vemos, sin embargo, en la sociedad hipermoderna es una sociedad interesada en el individualismo, es una sociedad narcisista orientada más a uno mismo que a los demás. Lo vemos muy claro en una actividad que nos es ya muy cotidiana, las selfies. Las selfies son la reiteración del yo. Igual sucede con el mundo virtual. Hay más comunicación, es cierto, pero ¿de qué calidad? Las emociones humanas se reducen a emojis o emojis y el contacto humano se da más de manera virtual que real. Afirma la psicoanalista Patricia Villar Boullosa, corren tiempos hipermodernos, vaya si corren. En esta hipermodernidad escrita por Lipovetsky, por cierto, Gilles Lipovetsky es quien le da precisamente título a esta hipermodernidad en la que vivimos, las subjetividades contemporáneas viven a ritmo acelerado, sufren a ritmo acelerado y buscan sacudirse ese sufrimiento antes incluso de sentirlo. El vértigo de la vida cotidiana produce individuos que huyen del dolor y se precipitan a anestesiarse en el hiperconsumo de bienes, sustancias, sexo o internet. Hasta ahí la cita. Y es que así es, la hipermodernidad mira hacia el futuro sin gozar del presente. Esta es una frase de Gilles Lipovetsky. En la hipermodernidad, todo es como si viera a la luz una nueva prioridad, la de ser perpetuamente joven. Claro, ser joven no es suficiente. En la sociedad hipermoderna importa verse joven, atractivo, eficiente y con poder adquisitivo, o por lo menos con la imagen de tenerlo. Los deseos deben ser satisfechos con rapidez y uno debe actualizarse constantemente. Lo vemos ahora, precisamente. Debemos saber cómo usar Zoom para resolver lo inmediato de la comunicación a que nos obliga el aislamiento de la pandemia COVID-19, al igual que hemos aprendido a usar WeTransfer, Instagram, Facebook, Google Meets o cualquier otro vínculo tecnológico que nos haga formar parte de la hipermodernidad que cada vez más gobierna nuestras vidas. Y en la novela de Fernando Viveros
asistimos a otros ángulos de este dilema. No voy a hacer, como dije al principio, un spoiler, ya que esto aparece desde la primera página, pero Eloy Paz ha sido diagnosticado con cáncer terminal. Su esposa lo regaña por no haberse sometido a nanoprocesos que hubieran evitado la enfermedad y su avance. Pero Eloy Paz quiere mantenerse humano, así es, mantenerse humano y respetar las leyes de su existencia. El conflicto es dejarse operar con las nuevas tecnologías y sobrevivir o cumplir con su destino humano y morir. Le agrada el mundo que ha construido para sí mismo y sus hijos, pero le desagrada la vacuidad que hay en esa sociedad hipermoderna donde la alegría es sustituida por la depresión, las relaciones humanas por vínculos frágiles, la noción de solidaridad por el de la consecución inmediata de los deseos y la búsqueda de la felicidad en lo que se es y no en lo que se tiene a través del hiperconsumo de mercancías. Por supuesto, la novela de Fernando Viveros no es este alegato tal y como lo he presentado. Digo tan solo que su lectura obliga, por un lado, a reflexionar acerca de este mundo hipermoderno, pero también a introducirnos en una buena lectura, escrita con una pluma ágil, inteligente, nos sumerge desde la literatura y no de ideología en una historia que por sus virtudes narrativas no va a defraudar a sus lectores, a sus lectoras. Quienes hayan leído su primera novela, Candidez, van a reiterar aquí los dones literarios que hacen de Fernando Viveros el escritor que es, y quienes lo lean por primera vez, de seguro querrán leer Candidez o esperarán con ansia la siguiente novela, o querrán leer de inmediato esta novela que ahora estamos presentando. He de decir que si bien en México se cultiva la ciencia ficción y la escritura de novelas distópicas, las novelas de Fernando Viveros son únicas en nuestro medio. Y voy a decir por qué. Porque se interesan más en lo humano que en los estereotipos del futuro y sus distopías desesperanzadoras. Aquí hay futuro, parece decirnos Fernando Viveros, pero solo si no perdemos nuestra esencia y nos mantenemos integralmente humanos. Hasta ahí mi comentario. Espero que sirva para que los lectores, lectoras, pues se interesen en esta muy buena novela y seguiremos siendo nosotros de Fernando Viveros, que está con nosotros y a quien le cedo ahora la palabra, Fernando. No, pues muchas gracias, Mauricio, por la lectura de tu reseña. Se me hace muy interesante, muy completa, porque abarcas precisamente muchas vertientes de lo que he querido transmitir en la novela. Y bueno, pues yo simplemente acotaría algunas cosas en relación a tus comentarios. En relación a la hipermodernidad, yo creo que efectivamente, si nos plantáramos una línea del tiempo de la historia de la humanidad, veríamos que estamos en la etapa más interesante, pero más compleja, con más riesgos, pero con más intensidad y profundidad. Y precisamente lo que marca el parteaguas de las etapas anteriores con esta es precisamente la irrupción de las nuevas tecnologías como tal. Y entonces es ahí donde la hipermodernidad se vuelve un conjunto de amenazas y de reacciones. Amenazas que estamos viviendo todos los días por esta situación de el desarrollo de las nuevas tecnologías, las pandemias, el cambio climático, la supresión de la libertad por causa de los algoritmos que se manejan en las redes sociales y en el Internet, como las endemias, que es el conjunto de las pandemias venido con la pandemia de la depresión, la pandemia de la ansiedad, la violencia, la carencia, la pobreza, todas esas situaciones. Yo he manejado en algunas otras presentaciones el término de multidistopías, porque nos está sucediendo ahorita una serie de distopías o de amenazas externas de una manera simultánea. Y entonces es ahí donde nuestra reacción tiene que ser muy peculiar, muy significativa. Yo creo que en la
en el manejo de la distopía actual, a diferencia, como tú lo has mencionado, de las distopías de principios del siglo XX, donde tanto Samiatín como en el 1919 con su novela Nosotros, como Aldous Huxley en 1932 con Mundo Feliz, con George Orwell, que tú lo acabas de citar, en 1949, y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury en el 53. El contexto era una reacción literaria de los escritores de entonces hacia lo que estaban viviendo ellos en medio de las guerras y de los conflictos bélicos que sucedían en ese momento. Pero las distopías que se escriben en el siglo XXI, yo creo que tienen una connotación diferente. Yo creo y estoy convencido de que no es necesario, como se hacía en las anteriores distopías, tratar de involucrar el concepto de apocalipsis, de destrucción, de pesimismo. Yo creo que las distopías actuales, enfrente del cúmulo de amenazas que estamos viviendo, tiene que tener ciertamente un destello de esperanza, un recauzamiento de la posibilidad de ver un efecto sanador en eso. Pero yo creo que también la situación es que no estamos viviendo nosotros de una manera sola, porque los efectos, yo mencionaba la cuestión de las reacciones psicológicas. Las reacciones psicológicas que vienen de estas amenazas, pues es precisamente el vértigo, el vértigo, a mayor vértigo de la velocidad del desarrollo de las nuevas tecnologías, pues viene la incertidumbre, a mayor incertidumbre, pues viene ansiedad, con la ansiedad viene la depresión, y con la depresión viene las dos vertientes, el hiperindividualismo y el hiperconsumismo. Y entonces es una manera de tratar de paliar el efecto de los efectos psicológicos de estas situaciones que nos están sucediendo, de una manera consumista. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que tener mucha conciencia de nuestra libertad para poder poner nuestra mirada en la posibilidad de conducir esta ansiedad. Entonces es ahí donde tú mencionabas también la cuestión de la pandemia. La pandemia pues es una situación trágica, pero que está brindando una nueva cepa de hipermodernidad. Y me refiero a lo siguiente. Yo creo que en términos de la pandemia nos está puesto en la situación de arrebatarnos el vértigo, bajarnos del tren bala del vértigo, meternos en nuestra recámara de desaceleración de nuestras actividades cotidianas, conocer la pausa, y con la pausa viene la música de la pausa, que es el silencio de los reencuentros. Y la nueva cepa de la hipermodernidad se enfoca a que tú puedes tener ese reencuentro hacia dos vertientes. Una vertiente es al reencuentro de lo individual y otra vertiente es al reencuentro con la necesidad de lo colectivo. El reencuentro de lo individual pues viene claramente porque ante esta situación de confinamiento te presenta la oportunidad de que tú reflexiones y que todos reflexionemos a nuestra manera, a nuestro modo, con nuestras propias palabras, sobre los temas esenciales que son propios del ser humano, como es la fragilidad de la especie, de nosotros como especie, como es la incertidumbre que vivimos del futuro, como es el apego a la vida y es el miedo a la muerte, como son los contrastes, las alegrías, las tristezas, el impresionante poder sanador que tiene el sentido del humor ante el sentido trágico de la vida. Y todas estas situaciones pues nos dan la oportunidad de poder reflexionar y reencontrarnos con lo individual. Y el reencuentro con la necesidad de lo colectivo pues surge en la época hipermoderna que estamos viviendo, cuando nos damos cuenta del calibre de los problemas, de las amenazas externas que estamos viviendo, que son problemas globales que no los vamos a poder resolver nadie en lo particular.
independientemente de cualquier estatus social, económico, político, nacional, etcétera. O sea, son situaciones que nos rebasan a todos por igual. Si no lo podemos solucionar estos problemas, pues nos vamos a destruir nosotros como humanidad. Y entonces es ahí donde aparece la necesidad de darnos cuenta que necesitamos ese cobijo, que necesitamos esa cooperación para poder salir adelante de estos problemas. El reencuentro de lo colectivo viene a ser la sumatoria de los reencuentros individuales. Y entonces es ahí donde tenemos esta nueva vertiente de esta nueva cepa de modernidad que yo le comento. Oye, Fernando, ¿Querías si te parece, iniciemos un diálogo entre tú y yo, porque pues yo tengo mucha curiosidad de ver por qué escribes lo que escribes. Es decir, mira, la novela es un territorio muy amplio y ahora lo vemos, hay novelas históricas, hay novelas policíacas, hay novelas de romance, de aventuras, etcétera. ¿Por qué tú te has interesado en este tema que de alguna manera yo digo que es inédito en nuestra literatura, el de la hipermodernidad? ¿Cuál es tu interés? ¿Por qué empezaste a escribir sobre estos temas? Mira, yo creo que en primer lugar, déjame decirte que yo entro en la categoría de escritores tardíos. A diferencia tuya o a diferencia de muchos otros que han empezado su carrera literaria con anterioridad, pues yo, al igual que también otros escritores, pues he desarrollado otro tipo de actividades y en este momento, en la tercera etapa, en el tercer tercio de mi vida, pues he tenido la coyuntura para poder escribir y publicar. Y en ese momento yo creo que, al menos en novela, y creo que coincidirás conmigo, se tiene que tener una serie de elementos vivenciales previos a la posibilidad de la decisión de empezar a escribir una novela. Se tiene que haber leído el libro de la vida, se tiene que haber visto la espalda de las cosas, la espalda de las personas, para poder hacer una reflexión consciente de lo que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo en uno mismo. Y un objetivo mío, pues ha sido plasmar, hacer un registro literario de las situaciones que estoy viviendo. De la misma manera que, pues, Tolstoy escribió sobre la vida que él estaba viviendo, o de cualquier escritor que podamos comentar, escriben de una manera confrontando esa realidad que vive. Mencionaba yo anteriormente que aquí la idea no es simplemente atiborrarnos de situaciones distópicas o de situaciones amenazantes que pudieran encauzarnos dentro de esta visión pesimista, sino que al contrario, es encauzarlo, ver a la incertidumbre y ver a la amenaza de frente, a los ojos, habitar la incertidumbre y a partir de esa habitación de la incertidumbre poder plasmar un reencauzamiento, una nueva manera de ver las situaciones que en la sociedad están ocurriendo hoy en día, para poder trazar ahí alguna posibilidad, incluso aunque sea utópica, pero que pudiera dar un trazo de esperanza, como comentaba yo anteriormente. Y entonces, pues ese es mi interés de poder escribir sobre distopías, de escribir sobre nuestra hipermodernidad, de hacer un registro del tiempo que estamos viviendo y sobre todo tratar de anticiparnos y poder propiciar una reflexión en el lector, para que el lector, después de que lea estas obras, pues pueda sentirse un poco más relajado, pueda sentirse más reflexivo, tenga la capacidad de comentar, de conversar, de tener esta reflexión conjunta y poder efectivamente, pues, pensar de una manera conjunta algún futuro apetecible, algún futuro posible que haga mejorar la convivencia pacífica y la creatividad de la sociedad. Y yo creo que en ese sentido nos permite aportar a los escritores que estamos manejando estos temas, pues reducir la falta de apetito de futuro que estamos viendo. Tú mencionabas un aspecto de que, bueno, en la hipermodernidad se ve mucho al futuro, pero también estamos cayendo en el fenómeno de que por
vértigo, por esta ansiedad, por esta incertidumbre, caemos en el hiperindividualismo, donde no hay más que el yo, que el ahora, y el nosotros y el mañana, pues queda a un segundo plano, la obtención del poder, del placer inmediato se vuelve una prioridad y una necesidad inmediata de satisfacción. Y entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que participar, y por eso yo le puse el título a la novela, y seguiremos siendo nosotros, porque nosotros es una concepción de un aspecto global, de que los problemas, como te mencionaba yo anteriormente, son globales y se tienen que solucionar a través de la cooperación, a través del respeto, de la solidaridad. Así es. Oye, hemos estado hablando de novelas distópicas. A lo mejor hay algunos entre nuestros lectores, entre los escuchas que están presenciando esta conversación, esta presentación de tu libro, que no conocen lo que es la novela distópica. Yo trataré de hacer como una especie de definición y tú me ayudas a ver si yo estoy mal o entre los dos podemos hacer algo más entendible. Creo que tendríamos que hablar primero de la utopía, ¿no? De ese estado ideal al que pudiéramos aspirar, donde todo el mundo son felices, donde todo el mundo está sano, donde no hay robo, donde las cosas marchan bien. Esa sería la utopía. Y la utopía ha estado presente desde mucho tiempo atrás. Tomás Moro es uno de los que han escrito sobre esto. Y en oposición están estas utopías que yo les llamaría frustradas, estas utopías inacabadas o que terminaron mal y que han hecho que la humanidad llegue a un estadio donde pues o los robots nos están eliminando cuando deberían de ser quizá nuestros aliados, o cuando las armas han provocado un holocausto y sobreviven unos cuantos. Eso sería, digamos, la distopía. ¿Estarías de acuerdo con esta posibilidad de definición, no? Sí, claro, por supuesto, pero fíjate con un añadido, complementando lo que tú comentas. Efectivamente, la utopía tiene tres características fundamentales, igual como hizo Tomás Moro, como lo hizo Bacon, como lo hizo Campanella, que sitúan a una sociedad en una insulación, o sea, aislados, que tienen una autoridad superior y que tienen la posibilidad de verse limitadas sus libertades en función de ese interés superior marcado por este poder vertical que está por encima de todos. Pero resulta que, y lo paradójico es que en las distopías que se manejan estos tres elementos también, aparecen en la utopía. Y entonces, es ahí donde se encuentran los presupuestos básicos tanto de la utopía como la de la distopía. Y efectivamente lo que tú comentas y yo mencionaba anteriormente en relación a las distopías, cuando empieza a suceder de las distopías en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y empiezan ya con más fuerza y con más ímpetu en la primera mitad del siglo XX, es lo que comentábamos, que es una reacción literaria de los escritores de entonces por tratar de explicar cómo era el totalitarismo que surgía en relación a los conflictos bélicos. Y entonces es ahí donde el famoso Big Brother de 1984 de George Orwell, o El Mundo Feliz, la autoridad fincada en el placer, o Nosotros, de Samiatín. Entonces, es ahí donde se dan estas características literarias, por decirlo de esa manera, de la utopía, de las distopías clásicas y de la nueva distopía. Y repito, reitero que es una vertiente de la ciencia ficción, una vertiente de un género literario que actualmente pues ya no podemos estar repitiendo lo que dicen las distopías clásicas acerca del pesimismo, acerca de la destrucción, acerca del apocalipsis que se va a acabar con zombies, con robots, con extraterrestres que nos van a acabar, como tantos ejemplos hay, tanto en la literatura como en el cine, sino que
es preciso, yo creo, que tenemos que enfrentar una realidad más directa, más próxima con el lector, para que tenga esa posibilidad de reflexión, pero una reflexión esperanzadora. Sí, Mauricio. Perdón, Fernando, dejé de escucharte. No sé si tú me estás escuchando, perdóname, yo no te Sí, sí, escucho sí, yo absolutamente te nada, escucho. tenemos problemas aquí de audio. Yo te haría una pregunta más, aunque no lo pueda escuchar, pero sí nuestro público. ¿Cómo se da esta novela y seguiremos siendo nosotros? Platícanos acerca de tu proceso creativo, cómo empieza y sobre todo si te fue complicada, difícil o no escribirla y si puedes adelantar algo ahí que tú dijeras es muy significativo en cuanto a su trama, como para poder interesar a las lectoras o a los lectores. Pues mira, como comentaba Mauricio, que efectivamente esta novela surge pues de la reflexión de lo que nos está sucediendo todos los días. Vivimos en cotidiano contacto con los avances y el desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías, y todos o la mayor parte de las personas que nos están viendo, te puedo asegurar que tienen un teléfono celular en la mesa donde nos están escuchando. Y además de eso, tenemos toda la posibilidad de avance y de previsión social, económica, política, la intervención a todas nuestras conductas humanas, en donde corremos el riesgo de que se vea afectada nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestros rituales, nuestros símbolos, nuestra cultura, la manera de entender el mundo y la posibilidad de escucharlo y seguirlo analizando. Y entonces es ahí donde surgió esta necesidad, Mauricio, en términos de poder reflexionar conjuntamente con el lector para poder visualizar cuáles son las circunstancias y las situaciones que nos están ocurriendo, y sobre todo cuáles serían esos visos para un futuro posible, un futuro cercano, un futuro que nos lleve al respeto, a la solidaridad, a la cooperación. Y entonces es ahí donde viene la necesidad de escribir esto. Y además porque yo soy un convencido también de que la lectura, pues y los libros, pues es un regalo de conversación. Yo los libros que pues he tenido la oportunidad de leer los considero como eso, como un regalo de conversación con maestros y amigos vivos o muertos, en donde podemos generar un intercambio que nos haga reflexionar sobre la vida que tenemos y sobre lo que podemos seguir viviendo. No sé si ya me escuchas, Mauricio. Así es. Oye, ya te escucho, me perdí parte ahí de tu conversación, pero mira, no soy lo suficientemente hipermoderno para entender de repente algunas cosas tecnológicas que suceden. Pero bueno, aquí estábamos, Fer. Te quería hacer otra pregunta. Tu personaje, ya desde Candidez, que aquí tengo y le muestro a los lectores, tienen una calidad, por un lado, una calidad humana, pero también tienen nombres como muy significativos. Es decir, el protagonista de Candidez lleva por apellido Leal, es decir, es un hombre leal a sus ideas, a lo que piensa, a su permanecer humano, como decía. En el caso y seguiremos siendo nosotros, también hay claves en cuanto a los nombres. Por ejemplo, Eloy Paz, ¿no? Da esta noción de querer estar tranquilo, en paz, de poder alcanzar el bienestar. Y su hija se llama Vita, que nos da esta noción de vida, de vitalidad, de lo que está vivo. Y además, la finca que tienen se llama Cariño. Hay claves en tus novelas, ¿no, Fer? Así es, Mauricio. Y mira, yo
en adición a lo que tú comentas, fui cuidadoso en la selección de los nombres de los protagonistas, precisamente porque yo usé mucho la herramienta narratológica de la metáfora. Yo creo que toda la novela pues conlleva un alto contenido metafórico. Es decir, el cariño que tú mencionas, que es un viñedo, es una finca, pues metafóricamente está representando el planeta. El Eloy Paz, que es el protagonista, pues metafóricamente representa uno de los 4 estereotipos que yo puse en cada uno de los personajes principales, que son el Eloy Paz, que es la persona del siglo XX, atado a la cultura, a los valores, a los rituales, a los símbolos del siglo XX, con cierta distancia, cierta reticencia a la tecnología y mucho más a la inserción tecnológica en su cuerpo, pero que está pensando de alguna manera nostálgica en ese pasado que ya se fue. Lidia, como tú lo mencionabas, Lidia, que viene el nombre de Lidia, ¿no? de un conflicto, de una lucha, es una mujer atormentada por un pasado que ella tiene desde el punto de vista natural, porque ella es una mujer natural, pero que a través de la inserción tecnológica ella aspira a poder superar esos recuerdos, esos traumas anteriores. El tercer estereotipo es aquella el hijo Roberto, que se llama, le puse Roberto porque en algún pasaje de la novela que él está entrando en un concurso de videojuegos del cual es campeón y eso hace su modo de vida, le llaman Robbie porque es un robot, o sea, es una persona ya robotizada, ¿no? Y por eso su primer nombre de pila puesto por un papá natural, pues es Roberto. Pero que es una persona que ya está programado genéticamente, que ya tiene inserción tecnológica y que puede aumentar su desarrollo y su desempeño físico, mental, psicológico, pero que está desadaptado porque vive en una familia donde la mayoría de los miembros de la familia es desadaptado y vive en una sociedad que todavía no da el estirón y una cobertura mayor para los habitantes mejorados. Y finalmente el cuarto estereotipo es Vita, que es el nombre Vida, ¿no? Que promueve precisamente eso, la vida, lo natural, el acercamiento con la naturaleza, con los valores humanos, de bondad, de alegría, de los contrastes que puede haber, ¿no? En los contrastes emocionales que puede tener el ser humano y que precisamente promueve el mantenimiento y la preservación de la finca del Cariño. Y entonces, sí coincido contigo, hay detalles y es una novela llena de símbolos para que nuestros amigos lectores los vayan descubriendo y los puedan encuadrar dentro de estos 4 grandes estereotipos que yo creo que representan los grandes grupos sociales y los grandes grupos demográficos del siglo XXI. Así es. Sí, es una novela de claves, como bien lo decías. Y te quería preguntar, sé que, bueno, al principio dije que eres un escritor que está constantemente escribiendo, tienes estas 2 novelas y estás escribiendo más y creo que hasta ya tienes 2 novelas. ¿Nos podrías adelantar si es posible? Porque hay algunos escritores que piensan que es fario hablar de las novelas en proceso. ¿Tú puedes hablar de hacia dónde van Sí, las novelas? ¿Seguirán siendo hipermodernas? Básicamente la siguiente novela que se va a publicar a mediados, antes del fin de este año, en donde tendré la oportunidad de presentarlos si nuestros amigos de Porrúa y en las demás ferias lo permiten, pues precisamente habla sobre la videovigilancia digital, la pérdida de libertades, que a mí me preocupa mucho, que es un tema que ya hablaremos en su oportunidad. Y bueno, yo creo que en ese sentido, pues va a ser una continuación, una secuencia del registro que yo quisiera mantener sobre los grandes problemas que existen. Efectivamente, con Candidez, que es un panorama general, es una novela que tuve la oportunidad de presentarla en Madrid, en Panamá, en Guatemala, en Bogotá, en la FIL de Guadalajara, de Chihuahua, de Monterrey, en donde
tuve esa oportunidad de dar como un gran paraguas de lo que podría ser un tratamiento literario de los temas hipermodernos. Y como una segunda una siguiente novela, pues fue La familia hipermoderna, darle un enfoque metafórico a la hipermodernidad dentro de un contexto de una familia. Y la tercera, pues que ya está en edición, pues precisamente hablará sobre la reducción de las libertades en un ámbito de hipervigilancia digital. Y espero que, bueno, a todos nuestros lectores les sea de su agrado. Veo que hay algunos comentarios, veo que hay algunas preguntas. No sé si podríamos contestar la pregunta de Andrea Martínez, que dice: hola, ¿qué tanto ha perjudicado o ayudado la tecnología en la conducta humana? Yo creo que la tecnología, pues es como el cuchillo cebollero, ¿no? Mucha gente lo ha dicho, así lo dice Humberto Eco, y que decía que, bueno, la puedes usar para cocinar un platillo delicioso o lo puedes utilizar para agredir a otra persona. Depende el modo, depende la intencionalidad que lo haga. La tecnología siempre será bueno. Por ejemplo, en este momento estamos usándola para comunicarnos, para llegar con una mayor extensión a todos nuestros lectores, para poder comunicar esta modesta obra literaria, pero que también puede ayudar para controlar enfermedades crónico-degenerativas, para poder ayudar a tener una ciudad inteligente, para poder llegar a la luna, para poder realizar muchísimas cosas que nos benefician. Entonces, contestando a Andrea Martínez, pues depende el objetivo, pero yo considero que el equilibrio aquí, el camino de medio es el que debe de hacerlo, porque deberemos de mantener la libertad y la conciencia para poder tener ese acceso y esa salida a las nuevas tecnologías según lo que nosotros decidamos como seres humanos. Andrea Ríos dice: antes se criticaba la televisión por educarnos, sin embargo creo ahora son las redes sociales, nos dicen que bailar, cómo actuar, que comprar, y podemos opinar o criticar tan solo con un clic. ¿Cómo seguir siendo nosotros? Pues precisamente, Andrea, con esa decisión de poder nosotros seguir apreciando la belleza, seguir apreciando las cosas simples que nos da la vida, seguir apreciando los contrastes emocionales que están en la naturaleza humana, como la alegría, como la tristeza, como el dolor, como la salud, la enfermedad, como la vida, la muerte, teniendo esa apertura para seguirlos disfrutando, tener la posibilidad de controlar el acceso y la salida a las nuevas tecnologías, que nosotros nos pongamos horarios, que tengamos esa capacidad de decir: ahorita no hago ese clic y esa adquisición que me hace, tener la conciencia que los algoritmos están reduciendo nuestra libertad y las redes sociales se han vuelto el centro comercial, el centro educativo, el centro social o de encuentro social o el registro civil. Y entonces nosotros tenemos que tenemos que mantener la capacidad para saber a dónde ponemos nuestra mirada, y nuestra mirada tiene que ir a seguir disfrutando las cosas bellas de la vida, las cosas que nos hagan encontrarnos como humanos, de tener esa posibilidad de coincidencia entre los temas fundamentales que son la fragilidad de nuestra especie, la incertidumbre que vivimos cotidianamente, el amor, el desamor, la alegría, la tristeza, el sentido del humor, y la salud, la enfermedad, y todo eso poderlo disfrutar de una manera conjunta y de poder pensar de una manera integrada en un futuro mejor, en un futuro más estable, en un futuro más vivible con nuestras familias, con nuestros amigos, con nosotros mismos, para poder hacerlo pues más solidario, más respetuoso, y entonces ahí sí, y seguir siendo nosotros, como es el título de la novela. No sé si haya tiempo para una última pregunta de María Antonieta Silva Herrera: ¿cómo enfrentar y disminuir la disociación entre la inteligencia artificial y la esencia del ser humano? Pues este es el gran reto fundamental de la hipermodernidad. O sea, hay corrientes de opinión que dicen que en menos de 5 años la inteligencia artificial va a ser independiente de la inteligencia humana. Y yo creo que ahí pues es donde la programación, los programadores se van a convertir en los amos, y los que seamos programados
a través de esa programación algorítmica, vamos a ser los esclavos de esta nueva hipermodernidad. Entonces, aquí la situación es ver qué capacidad tenemos nosotros para poner vacunas de algoritmos en las redes sociales, para poder defendernos con la misma tecnología y poder conservar la libertad y la esencia del ser humano como tú lo dices. No sé si haya mira, otra pregunta, Nelly Arisbet, ¿qué novelas distópicas nos recomiendan? En primer lugar, y seguiremos siendo nosotros, y después, no, pero mira, Nelly, déjame decirte que también hay distópicas, lo que yo mencionaba, actuales, ¿no? Yo te podría recomendar a Rey Lóriga, a que leas a Rey Lóriga con Silencio. Yo te podría recomendar a Manuel Gutiérrez Salmón con República, te podría recomendar a Fernanda Trías con Mugre Rosa, o al mismo Emiliano Monge con Tejer en la Oscuridad, o a Octavio Primial o a Francisco Rivas en Chile, o a Juan Álvarez en Colombia, etcétera. Hay una gran gama de escritores que, sin ponernos de acuerdo, estamos hablando sobre la necesidad de lo colectivo, sobre pensar sobre estos temas con el enfoque que hemos mencionado, con un enfoque esperanzador. Pues agradezco mucho, Mauricio. Por ejemplo, Metrópolis o novelas que también son distópicas, y es un autor muy amable. Claro. Pues quiero agradecer a todos nuestros lectores que amablemente nos han escuchado. Veo muchos anuncios aquí en relación a personas que nos están hablando desde California. Les mando un saludo a todos mis amigos lectores de por allá, a los amigos de Guadalajara, de Madrid, que ahorita, mira, me extraña que estén despiertos ahorita. Les agradezco mucho. Ya nos tomaremos algún vino para seguir comentando esta novela y decirles que, bueno, y seguiremos siendo nosotros. Ya la presenté en la FIL de Guadalajara, ya la presenté en la FIL de Guatemala, la voy a presentar en la Feria de Madrid, en la Feria de Barcelona en septiembre de este año, así también en la de Bogotá y en la de Buenos Aires. Y bueno, pues agradeciéndole de antemano a todos los lectores por su amable atención, por lo que yo mencionaba anteriormente, que nos demos esta oportunidad de tener un regalo de conversación entre lector y autor sobre estos temas que yo considero pues hacen un registro de lo que estamos viviendo y podemos reflexionar sobre los tiempos que nos tocó vivir para hacer de un mundo mejor y seguir siendo nosotros. Y a ti, Mauricio, te mando un abrazo muy afectuoso por tomar tu tiempo y poder acompañarnos con esta presentación, y a nuestros amigos por Rúa les mando también un abrazo muy, muy cariñoso. Gracias. Gracias a todos.